Vamos a comenzar respondiendo las preguntas número 29 a la 38 con base en la información que nos suministra el siguiente texto. El paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Conocer los orígenes de la literatura precolombina es una labor extremadamente difícil, y ello es así porque la voz indígena, pobladora original de lo que hoy es Colombia, es paradójicamente la que menos sobrevive. La violencia de los conquistadores y sus esfuerzos por imponer sus costumbres causaron la pérdida de textos legendarios. Algunos de los textos sobrevivientes, como la leyenda del Yurupari, narración de origen amazónico escrita por el indio José Roberto hacia el siglo XIII y traducida al italiano por el conde Hermano Stradelli, están entre los que aún conservan vestigios de cómo permanecen latentes las concepciones del mundo de un pueblo o cultura, así como su historia y literatura, pese al paso del tiempo. Yurupari es un héroe mítico conocido en Brasil y Colombia. Pertenecía a las culturas que habitaban la actual Colombia antes de la llegada de los españoles, la cultura San Agustín, la cultura Tierra Adentro, las culturas doradas entre 1200 y 1510, o los taironas, muiscas, quimbayas, zenúes y calimas, entre otras. Los pocos estudios existentes sobre la época precolombina en Colombia se pueden dividir en varias etapas históricas. La primera de ellas es el periodo de conquista y colonia que ocurre entre 1492 y 1810. Los documentos históricos que tenemos de este periodo los dejaron los llamados cronistas de Indias, cuya función al servicio de la corte de España era la de describir con detalle las culturas, costumbres, tradiciones, idiomas y otros elementos culturales de los pueblos conquistados por los españoles. Luego vino un periodo republicano que transcurrió durante gran parte del siglo XIX. Durante ese tiempo se presentó un verdadero interés por conocer las culturas precolombinas, pero se centró especialmente en la cultura muisca, pues sus aborígenes eran considerados como los más civilizados. En esta época se destaca la expedición del cartógrafo italiano Agustín Codazzi, que tuvo lugar entre 1793 y 1858. En su labor fue acompañado por su alumno Manuel Ancísar. También Jorge Isaacs aportaría los primeros métodos interpretativos en su propia expedición por el río Magdalena, y Vicente Restrepo publica una obra en Berlín en 1895 en la cual se enfrenta a la idea de los muiscas como cultura civilizada y los llama bárbaros. Esta obra hará que se cree un desinterés por los estudios precolombinos hasta 1924. Con lo anterior, es hasta bien entrado el siglo XX cuando surge el interés de los historiadores colombianos por estudiar las culturas aborígenes del país más allá de su condición civilizada, pues lo hacen para estudiarlos de forma objetiva como culturas diferentes, independientes y valoradas en sí mismas, y no con la lectura del lente occidental o bajo la arrogancia del concepto de civilización, hoy tan cuestionado por la antropología. En los años 60 del siglo pasado, gracias al trabajo del arqueólogo español José Pérez de Barradas, que fundamentó sus investigaciones en las observaciones de Restrepo con Miguel Triana y su obra La civilización chibcha, el Estado legitima la pasión por la investigación precolombina en el país y la vuelve un objetivo de reconstrucción y consolidación del patrimonio histórico nacional. Nacerán a lo largo de estos últimos 40 años instituciones, museos y científicos nacionales y extranjeros que le darán toda la importancia que se merece a la materia. Adaptado de Cruz Cronfield Fernando, fragmento del paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Pregunta número 34. De acuerdo con la información del segundo párrafo del texto, la expresión que resume su intención comunicativa es: A. Existen unos elementos históricos dejados por los estudiosos de la literatura precolombina que permiten dividir en tiempos cronológicos y épocas el camino que ha recorrido dicha literatura para su consolidación y estudio. B. Las crónicas de la época de la conquista, el interés por los muiscas, los documentos producto de las expediciones del periodo republicano y el escrito de motivador de Restrepo en 1895 demuestran la producción intelectual que, según los estudiosos, hubo en torno al conocimiento de la literatura precolombina. C. Los periodos de estudio de la literatura precolombina se dividen en tres: la colonia y la conquista, el periodo republicano y el siglo XIX. En estos tres se demuestra un gran interés por nuestros ancestros culturales, especialmente por los muiscas, el cual se trunca porque Restrepo se atreve a calificarlos como bárbaros. D. El rechazo de los indígenas como cultura civilizada, la producción de crónicas de Indias, el interés por los muiscas y los periodos en que todo esto se dio son fiel reflejo de que sí hay forma de investigar la literatura precolombina a través del paso del tiempo.
Esta pregunta se debe responder haciendo una macroproposición de lo que está diciendo el texto en el segundo párrafo. ¿Qué es una macroproposición? Una idea principal. Nos están pidiendo la expresión dentro de las 4 opciones que nos dan que refleja o que resume su intención comunicativa. Eso técnicamente se llama idea principal o más técnicamente aún se llama macroproposición de ese párrafo. Es decir, la idea que recoge la esencia de ese texto. Si volvemos a leer el segundo párrafo nos encontramos con que es en la parte del texto en la que se explica cómo desde las crónicas de Indias, de la época de la conquista, pasando por todo el siglo XVII y el siglo XVIII hasta llegar al siglo XIX, con el famoso texto de Restrepo, que lo que hace es desmotivar a la gente por seguir investigando la cultura precolombina, ahí se refleja todo el estudio como tal de la época. Eso es lo que debemos buscar, cuál de estas expresiones resume ese contenido. Si nos fijamos adecuadamente nos encontramos con que la opción B es la que nos permite reflejar el resumen de ese estudio. Repito la opción de respuesta que ya habíamos leído. Las crónicas de la época de la conquista, primeras líneas del párrafo, el interés por los muiscas, la cultura en la que se centraron los estudios, los documentos producto de las expediciones del periodo republicano, es decir, todas las que se hacen entre el siglo XVII y XVIII, y el escrito desmotivador de Restrepo del siglo XIX demuestran la producción intelectual que según los estudios hubo en torno al conocimiento de la literatura precolombina. Esa es la respuesta correcta. Pasa lo contrario con las demás opciones, a las que le falta algo de la idea principal, algo que recoger de ese párrafo que no permite que sea completamente la idea que resume lo que en esencia transmite ese párrafo en información. Por ejemplo, la A nos habla de unos elementos históricos dejados por los estudiosos de la literatura precolombina, ¿sí? Y habla de tiempos cronológicos y épocas en el camino recorrido en dicha literatura para su consolidación y estudio. Es bastante etérea esta información, no entra a la precisión de lo que pasó realmente en el párrafo. Es decir, cualquiera de los 3 párrafos o inclusive todo el texto podría decir lo que dice la opción A y nos están pidiendo la precisión del segundo párrafo. Este es un distractor para ver si usted como estudiante logró apuntarle a leer bien el enunciado que nos pide solo información del segundo párrafo y no de todo el texto. Por eso la A no es correcta. La C, los periodos de estudio de la literatura precolombina se dividen en 3 y habla de la colonia y la conquista, el periodo republicano y el siglo XIX. Nos habla de 4. Empezando por eso, nos habla de la colonia, de la conquista, del periodo republicano y del siglo XIX, como si el siglo XIX fuera otra época aparte. En eso ya se equivoca de entrada. En estos 3 se demuestra un gran interés por nuestros ancestros culturales, especialmente por los muiscas, el cual se trunca porque Restrepo se atreve a calificarlos como bárbaros. Esta es la respuesta más cercana dentro de las opciones, pero falla en la forma de redacción, en la forma como está estructurado y planteado el texto como tal. Por eso la C tampoco es la respuesta correcta. Y la D nos habla del rechazo de los indígenas como cultura civilizada, la producción de crónicas, el interés por los muiscas y los periodos en que todo esto se dio son fiel reflejo de que sí hay forma de investigar la literatura precolombina a través del paso del tiempo. Esta última parte es la que nos daña, aparte de que está incompleto, nos daña la información porque dice son fiel reflejo de que sí hay forma de investigar la literatura precolombina, como si el texto en este párrafo estuviera sustentando una idea de que sí, es verdad, hubo estudio de la literatura precolombina. El texto no está buscando demostrar que sí hay forma de investigar la literatura precolombina a través del paso del tiempo, sino que muestra cuáles son los estudios que hay. Es decir, la D nos está volviendo el párrafo, un párrafo que es explicativo, nos lo está queriendo convertir en un párrafo argumentativo y eso es incorrecto. Volviendo a los argumentos dados entonces, nos quedamos con la B como opción correcta de respuesta para la pregunta 34.